Y si te parece, Ricardo, comenzamos hablando, a ver, algunos lo han tipificado al plan de Sergio Massa como el plan aguantar, ¿sí? Y yo quiero preguntarte, a ver, y también quiero ser justo y digo lo siguiente. Hace 2 meses los medios de comunicación le ponían la cuenta regresiva a Alberto Fernández. Entonces, podemos decir, bueno, pusieron implícitamente un tope de los dólares financieros de 300 pesos y esa meta la pudo cumplir. Ahora te dejo a vos, ¿no? Bueno, claramente lo que Sergio Massa y su equipo logró es sacar a la economía argentina del abismo inexorable al que iba a caer y que frenó a centímetros de ese abismo. Esto es bastante claro. O sea, lo frenó a centímetros. Lo frenó a centímetros. Sí. Recordemos algún viernes o jueves que el dólar tocó 350 pesos. 350, ¿no? Sí, 352. Y parecía que no tenía ningún techo. Sí. Bueno, eso pasó. 60 días se ordenó primero el mercado de pesos, se tomaron medidas importantes, básicamente se refinanciaron vencimientos muy importantes que tenía el Tesoro en estos meses, agosto, septiembre, octubre, se patearon para adelante, un año vista, y luego en los segundos 30 días apareció este dólar soja que fortaleció algo las reservas netas del Banco Central. Puedo interrumpirte ahí, seguís con tu línea, pero te interrumpo ahí. Dólar soja, ¿amenaza oportunidad al mismo tiempo? Bueno, lo que se vio claramente es que el tipo de cambio oficial no es el tipo de cambio que muchos sectores exportadores consideran justo para poder vender sus productos. Ya respondiste, disculpa, te interrumpí, seguí con tu desarrollo. Y ese es el gran problema hacia adelante, sí. Porque ahora yo creo que se terminó la luna de miel, estos 60 días. Ah, se terminó. Básicamente, ¿por qué? Porque entramos en un trimestre, octubre, noviembre, diciembre, el último del año, en donde los dólares van a ser más escasos. Estructuralmente, Gustavo, esta parte del año los dólares faltan en la economía argentina. Por eso el equipo económico está avanzando en más restricciones a las importaciones, eventualmente algún dólar pensado para el turismo. En fin, tratar de evitar que los dólares salgan masivamente como sucedió hasta el evento de crisis en junio y julio que comentábamos recién. Me parece que el punto de fondo, ¿por qué digo que se termina la luna de miel? Es porque la inflación sigue muy alta. Vamos a tener seguramente septiembre con niveles cercanos al 7 o incluso un poco más, 3 meses seguidos. ¿Prevés que puede ser más del 7? Puede ser un poquito más, pero digo, va a estar en torno a eso. Sí. Nosotros tenemos un número de en torno al 7, pero décima más, décima menos. La inflación no ha bajado en Argentina. Y las medidas fiscales y monetarias, el ajuste, te diría, muy ortodoxo, que en el plano fiscal y monetario viene de alguna manera desarrollando Sergio Massa, en este contexto político, vale la pena decirlo, demoran en términos de su impacto sobre los precios. Entonces vamos a tener meses en donde va a haber dólares escasos, muchas presiones inflacionarias y atrás de eso presiones salariales. Sí, presiones sociales. Por supuesto, sociales. Ya, con 40% de pobreza y casi 100% de inflación. Entonces creo que el gobierno lo que está tratando de hacer es administrar, y yendo al principio de tu pregunta, si es un plan aguantar. En un escenario, vamos a hacer el siguiente comentario, en un escenario donde le daban la partida de función al presidente de la Nación, decir que por un periodo hay que aguantar es absolutamente criterioso. La cuestión es por cuánto tiempo se prolonga. Mientras que desarrollabas, mirá las preguntas que yo te los voy dejando picando. A ver, mientras que ibas hablando decía, bueno, sequía, por otro lado trigo, maíz. Por otro lado, turismo. Se fueron en julio 700 millones de dólares en turismo. ¿Qué pasa con Qatar? Y por otro lado, el verano. Te lo dejo a vos, a ver. Bueno, es un escenario muy complejo de administración de dólares escasos. Básicamente, lo que tiene que hacer el gobierno ahora es tratar de evitar una nueva crisis. Sí. Por eso, tratando de contener y de encorsetar la cantidad de pesos en la economía, dándole incentivos a sostener o a mantenerse en peso, por eso la suba muy fuerte de las tasas de interés, ya estamos en tasas positivas, por un lado, y por otro lado, darle solamente en particular a aquellos sectores que producen y generan empleo en la Argentina. A ver, no va a haber dólares para todos y todas, sí. Esto es clarísimo, no se va a solucionar el problema ahora en estos meses, probablemente tampoco se solucione el año que viene. La economía argentina tiene un déficit de corto plazo
estructural en materia de divisas o de generación de divisas. El único sector que aporta en términos netos es el agro. Va a venir ahora seguramente la liquidación. Expliquémosle a la gente, cuando decimos términos netos significa Expo-Impo, ¿no es cierto? Expo-Impo, cuánto aportan y cuánto sacan. La industria es deficitaria en generación. ¿Así que es deficitaria? Sí, sí, la industria sigue siendo ¿Y deficitaria. en qué sectores son los más deficitarios? Y hay muchos sectores, yo te diría el sector digamos, siderúrgico, el sector automotriz, sectores importantes siguen siendo deficitarios desde el punto de vista de exportación e importación. Desde el punto de vista de exportación e importación. Esto me parece que es uno de los temas, uno de los grandes desafíos. Si hay un único sector que aporta dólares en términos netos, diferencia de Expo-Impo, para financiar con esos dólares al resto de la economía y esos sectores no tienen incentivos para poder exportar y generar nuevos dólares, y vamos a estar siempre como el perro que se muerde la cola. Y ahí hay un problema, me parece central, que creo que este gobierno no va a poder resolver en lo que le queda de gestión. Bien, de alguna manera me estás diciendo que están aguantando. Es que están aguantando. Están aguantando. No hay un plan, a ver, si vos me decís, hay un plan estructurado, pensado, que ataque a la inflación, lo que se conoció en muchos momentos de la historia en la Argentina y en el mundo como planes de estabilización, no hay. No, es muy difícil que la inflación en este contexto baje sensiblemente. Y es un riesgo cuando vos ya tenés 100% de inflación al año, porque todas las demandas sociales, salariales, sectoriales, se van amplificando en el contexto de restricción de dólares. Entonces, todo ese combo, Sergio Massa, como político que es y con su capacidad de negociación, lo va a tener que ir digamos, discutiendo uno por uno en situaciones que van a ser siempre más tensas. Al límite, y siempre al límite. Siempre en el fleje, siempre al límite, y en un papel en donde va a decir muchas veces más que no que sí. Bien, y ahora te pregunto, tenemos indiscutiblemente, sabemos que el principal tema político es la economía, por eso tengo que preguntar de política, ¿no? ¿Y por qué de política? Vinculado con la economía. Se dicen los pasivos remunerados del Banco Central. En definitiva, un dato que escuché hoy, no puedo confirmar la veracidad, dice, bueno, tiene reservas totales, 35.000 millones de dólares, más o menos, pero pasivos remunerados casi por arriba de 50.000 millones de dólares. Las LEVAC, las LELIC, ustedes que escuchan, y cuando estábamos en este programa y en otros programas, en una época con Agustín Dateris y demás, veníamos hablando de la bomba de las LEVACs, las LELICs, y que este gobierno también la multiplicó. Bueno, contanos un poco eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es exponencial esto? Es un pasivo, es una deuda del Banco Central. El Banco Central, cuando el Tesoro emite para financiar el déficit, hubo una gran emisión en el 2020, producto de la pandemia. Pero disculpen, aclaremos esto, porque dije lo político. Pero ¿no venían también con LEVAC y LELIC en la gestión anterior de Mauricio Macri? Es lo mismo, con la única diferencia, no menor, que las LEVACs las podían tener vos, yo, fondos de inversión del exterior. Hoy las LELICs las tienen solamente los bancos. Sí, señor. Entonces, y además en una economía con cepo. Con lo cual, la posibilidad de salir o de dolarizarse, salir de los pesos e ir al dólar como pasaba en el gobierno anterior, hoy no existe o está mucho más restringida. Para poner un caso, una empresa tiene un depósito a plazo fijo o tiene pesos en el banco, en una cuenta corriente o en donde sea, obviamente que el tesorero de esa empresa quisiera dolarizar la mayor cantidad de esos pesos. ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que si esa empresa se dolariza, después no puede ir al Banco Central a pedirle dólares para importar y producir en la Argentina. Claro. Y eso es lo que pasa en buena parte del sector industrial, en el sector comercial lo mismo. Entonces me parece que ahí hay una gran diferencia. Por supuesto, la suba de tasas de interés complica, porque eso implica que hay que pagar, ese pasivo sigue aumentando a mayores tasas de interés. Bueno, subieron la tasa para que no se vayan al dólar. Exactamente, para darle algún incentivo a los bancos, que además los bancos en un sentido, si querés, en el corto, están cómodos, porque el principal cliente de los bancos no somos vos, yo o una pyme, sino es el Banco Central. Es el Estado. Y el Banco Central y el Estado paga siempre. No, si cae el Banco Central, cae la Argentina. Entonces, siempre las deudas con el Banco Central son, en todos casos, las más seguras. Y en ese sentido, el sistema financiero está, te diría, líquido con esta deuda que va a ser pagada. Bien. Escenario inflación, ¿sí? Tenemos las dos teorías, ¿sí? La monetarista
Pero algunos dicen, mirá que Sergio Massa, vos ya lo aclaraste recién, dijiste lleva tiempo. Sergio Massa está cortando el tema. La monetarista por un lado, por otro lado, si querés, la heterodoxa al extremo que dice, no, la culpa son los empresarios en la fijación, por la fijación de precios. Si te digo, en mi profesión, en ciencias económicas, mirando los balances, veo que las alimenticias están teniendo más utilidad que antes. Sí, claro. Veo que las siderúrgicas están teniendo más utilidad que antes. Y digo, bueno, ¿dónde nos paramos? Realmente ganancias que son históricamente, no traje los cuadros, históricamente altísimas. Y por otro lado, sabemos que hubo una emisión indiscriminada y diciéndole a la gente, bueno, emitir no es inflacionario, hasta que en un momento dijeron, bueno, dejemos de emitir. ¿Dónde nos paramos ahí en entre medio de estas dos posturas? Yo creo que lo que tenemos que, más allá de las discusiones teóricas o académicas de qué es lo que produce la inflación, tenemos que aprender qué es lo que hace el mundo y qué es lo que hizo el mundo para que la inflación no sea un problema. Digo, y tenemos este caso, por ejemplo, muy cercano de Brasil. Estamos... estas son días en donde discutimos mucho... Efecto Bolsonaro, ¿no? Sí, Bolsonaro, Lula y balotaje. Bolsonaro deflación. Con deflación en estos 2 últimos meses, es así. Ahora, Brasil hace 30 años, en el 2024, en un año y medio, Brasil va a tener 30 años consecutivos de muy baja inflación. Sí. Inflaciones por debajo del 10% anual. Sí. Desde Fernando Henrique Cardoso, pasando por Lula, por Dilma, ahora Bolsonaro. ¿Sí? Ahora, en los últimos 10 años, Brasil tuvo 5% de inflación promedio por año. Bueno, ¿qué hizo Brasil? Que comenzó con el plan austral. Brasil, con el plan real, perdón. Estoy confundido. Sí, pero los planes, eran concomitantes. Fueron eran concomitantes. Sí. Exactamente. En el año 94, en realidad empezó antes, el austral fueron 10 años antes, pero digo, en el 94 el plan real, ¿qué hizo? Básicamente, un fuerte ajuste fiscal y monetario, ¿sí? Desindexó en ese momento la inflación en Brasil, estaba en el 35% al mes. 35% al mes. Parecido a lo que teníamos nosotros en los 80, y permitió una apertura de la economía que bajó los precios de los bienes que se conocen como bienes transables muy fuertemente, apreció el real, eso generó, por supuesto, ingreso de capitales, otros problemas, pero la inflación se pulverizó. Y eso se mantuvo con vaivenes a lo largo de 30 años. No digo que esta sea la receta estricta para la Argentina, el mundo. Ahora, cuando vos ves, y es verdad, los sectores empresariales, los sectores sobre todo alimenticios, el sector textil, el sector de vestimenta, muestran niveles de rentabilidad hoy mucho más altos que hace una década o que hace 2 décadas. Y que la gestión anterior también. Y que la gestión anterior. Exactamente. Entonces, ahí hay un problema, evidentemente. Entonces, digo, el ordenamiento fiscal y monetario nos puede gustar o no, pero hay que hacerlo. Si los argentinos no queremos pesos o no queremos tantos pesos, eso hay que hacerlo, porque si no se hace ese ajuste va a haber muchos pesos y eso va a impactar sobre el dólar y la inflación no va a bajar nunca. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gustavo, un placer.